genio de la lámpara de Aladín, sino que soy Enrique. Ok, Enrique, ¿nos puedes contar el tiempo? Porque aquí en Cancún nos recibieron muy cálidamente 30 grados de temperatura. Pues estos son estos días raros que hay en Israel de primavera, una primavera corta que tenemos aquí en el país, pero que, bueno, son días muy agradables. Pena que no es así todo el año, unos 27 grados, pero es un placer estar con vosotros, Silvio, de verdad. Es como si estuviese en Cancún ahí, pero en realidad estoy aquí en Ramat HaYav, en Tel Aviv, y es bastante increíble. Es un placer compartir contigo este momento y bueno, que sepas que no solamente tú estás choqueado por este tipo de tecnología, aquí la gente está filmando porque no parece real, ¿sabes? Sin duda, realmente no parece real. La verdad que no sé cómo se me ve sobre vuestro escenario, pero sí te puedo decir que desde aquí es algo increíble y cuando quieras empezamos. Empezamos ahora. Gracias, Enrique, por compartir este momento con nosotros. Por favor. Gracias. Qué gusto tan grande, queridos amigos. Qué gusto tan grande estar aquí con ustedes sin gastos de pasaje, aunque lo que me gusta menos, debo decir, es que el holograma engorda un poco. Pero ahora en serio, con esta tecnología estamos entrando en una nueva era. Es como ser capaces de viajar en el espacio por unos momentos y en este caso ni el cielo es el límite. Imagínense qué aplicaciones extraordinarias se podrán hacer en el campo de la educación, vuestro campo, o con la conexión entre comunidades e Israel, que va a recibir una dimensión completamente nueva. Yo quiero agradecer a Silvio, al equipo de la Organización Sionista Mundial, al equipo de Golkan Media, por permitir y haber facilitado este pequeño milagro. Hace no mucho tiempo, el expresidente de Israel, Ruvi Rivlin, pronunció un discurso que entró en la historia, en el cual dijo que el pueblo de Israel está dividido en 4 tribus. La tribu laica tradicionalista, la nacional religiosa, la ultraortodoxa y la árabe israelí. Yo le comenté una vez que me encontré con él que se olvidaba de las comunidades judías, que son alrededor de 8 millones de personas, y cuyo futuro está profundamente ligado al del Estado de Israel. El presidente asintió inmediatamente y alteró su presentación. Si hay algo que tenemos todos en común, es que estamos acostumbrados a vivir con alta tensión. Y además, el único Estado judío, Israel, está situado en una región en Oriente Medio que vive su mayor crisis desde el principio del Islam en el siglo VII. Por otra parte, casi contradictoriamente, hay cada vez más países en nuestro alrededor que sondean la posibilidad de unirse a los acuerdos de Abraham con Israel y normalizar relaciones y que buscan no solamente los vínculos con Israel, sino también relacionarse con ustedes, las comunidades judías del mundo, que para ellos son muy influyentes. Lo que vivimos es un cambio de paradigma, de un alcance histórico en las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Aún estamos recién en el 4º capítulo de un libro de más de 20, pero lo que ocurre es sin duda un verdadero game changer. Le pregunté una vez a un destacado líder saudí cuáles son los motivos del cambio que se produjo en las principales naciones árabes que durante el siglo XX pretendían destruir a Israel y hace 20 meses firmaron los acuerdos de Abraham estableciendo relaciones normales con nuestro país. Él me respondió que ante todo Israel y parte del mundo árabe más pragmático tenemos los mismos enemigos, los iraníes y sus proxies como Hamas, la Jihad Islámica, Hezbollah, los Houthis de Yemen, que amenazan al mundo judío por igual, así como lo hacen los grupos yihadistas, encabezados por Al-Qaeda y por el Estado Islámico Daesh. En segundo lugar, me dijo el príncipe saudí, la opción militar no existe más, ya que el Estado judío se convirtió en una gran potencia militar regional. Tercero, ya sabemos, Israel es la Startup Nation, un país líder mundial en alta tecnología. Y el líder saudí me preguntó, ¿por qué no convertir a la región en la Startup Region, en la región de los startups? Resumiéndolo en una frase,
Podemos unir nuestro poder financiero y el cerebro judío. Otra cosa que me dijo muy interesante fue que el pueblo judío no es solamente Israel, sino también los millones de judíos que viven en 5 continentes. Y que en realidad a través de los acuerdos de Abraham podemos acercarnos a ellos. En Dubái y Bahrein hay un boom de productos kasher, hoteles que brindan ese servicio, se han inaugurado sinagogas e incluso en Qatar, que aún no ha firmado un acuerdo con Israel, se preparan para el Mundial de Fútbol sinagogas y catering kasher. En Arabia Saudita, el país más conservador, ya hay hoy en día contactos con rabinos, incluyendo visitas frecuentes al reino. Yo nací en Portugal, por casualidad, primera y última generación. Soy hijo de refugiados de Europa Oriental y de sefardíes de España y del Marruecos español. Cuando era muy joven, con 16 años, vine a Israel de paseo, solo, a trabajar como voluntario en un kibutz, Mishmar HaSharon. Era muy jovencito, pero 2 meses después fui al correo y anuncié a mis padres, a través de un telegrama de 2 palabras: me quedo. Desde entonces, todo lo que hice en mi trabajo en el Beit HaTzutzot, el Museo de la Diáspora, en la comunidad judía de Barcelona como Shaliach de la Sochnut, como director de Kiryat Moriah a los 27 años, así como en mi trabajo de periodista y conferenciante en 5 idiomas, profesor en la Universidad Reichman, e incluso en mis 8 años de trabajo con el Papa Francisco, quizás el Papa más pro-judío en la historia de la Iglesia Católica, siempre la relación del único Estado judío del planeta y de las comunidades judías mundiales está en mi mente. Y es siempre un factor esencial en mi labor. Incluso tuve el privilegio histórico de acompañar el emotivo nacimiento de manera oficial de las Keilot judías en Dubái y Bahrein en los últimos años en mi rol de presidente de la Cámara de Comercio Israel-Países del Golfo. Queridos amigos, si hay algo que afecta a diario a las comunidades judías, ese es el hecho de que Israel es el centro del mundo mediático. Este es el lugar con más periodistas extranjeros por metro cuadrado. Hay más corresponsales extranjeros de cientos de medios de comunicación en un solo barrio de Jerusalén, la Moshavá Germanit, que en todo el continente africano. Israel es un lugar en el que cada teléfono móvil o cámara de televisión es un arma más letal que un avión de combate F-15 o que un tanque Markava. Sobre todo en la era de ese megáfono gigantesco que invadió nuestras vidas, las redes sociales. El periodismo McDonald's, ese periodismo instantáneo que muchos en las comunidades judías padecen, nos perjudica a menudo, tal como ocurrió hace unas semanas en los eventos del Monte del Templo y en el funeral de la periodista palestina. Permítanme que nos devuelva en la máquina del tiempo al día 8 de marzo de 1949. Estamos en el espacio 10 meses después de la declaración de Israel, cuando David Ben-Gurión declaró ese día su primer gobierno en la Knesset. Faltaban 48 horas para el final de la Guerra de Independencia tras la conquista de Eilat en el Mar Rojo, que determinó la frontera sur de Israel. Todo fue tan improvisado que no tenían ni una bandera y la tuvieron que pintar a mano con tinta de escribir. Ben-Gurión declaró ese día en la Knesset: logramos ganar la guerra, pero ahora será todo más difícil en la rutina. Necesitamos paciencia, necesitaremos desarrollar la economía, absorber a millones de judíos de todo el mundo, aportándoles vivienda, trabajo, educación, salud. ¿Seremos capaces de lograr el objetivo y el desafío de terminar de construir un país? Shimon Peres me dijo una vez, poco antes de fallecer, que si Ben-Gurión pudiese revivir, quedaría muy sorprendido. Ahora bien, eso no quiere decir que los judíos de todo el mundo, tanto en Israel como en el resto del planeta, no tengamos por delante desafíos de una dimensión bíblica. Hace 2 semanas dije en una conferencia que di en el Senado francés, cara a cara, confieso que con algo de miedo, que Israel es el proyecto más exitoso de la humanidad en el último siglo. A pesar de mi temor, una parte de los senadores me aplaudió.
Cuando me preguntaron por qué pensaba eso, les di algunos ejemplos. Ben Gurión creó un país que tenía 600.000 habitantes, ¿se acuerdan? La mitad de ellos eran supervivientes de la Shoah, que llegaron heridos en sus cuerpos y en sus almas. El país era muy pobre, desértico y lleno de enfermedades como la malaria. Hoy Israel es un país desarrollado cuya población no para de crecer. Es una potencia en casi todo lo que hace: militar, tecnológica, médica, agrícola. A propósito, el lunes estuve en Abu Dhabi hablando en un congreso y allí me encontré con un líder árabe con quien estuve conversando un largo rato. Él me dijo lo que muchos piensan en el mundo árabe, que Israel es el país más poderoso entre Gibraltar e Indonesia. Sin dudas, eso es un motivo de satisfacción para todos. Pero de todos los logros, el que más me ha impresionado siempre a mí personalmente es el revivir del idioma hebreo. Si Abraham, nuestro patriarca, viniese a mi casa en Tel Aviv a la cena de Shabbat y hablase con mis 3 hijos, probablemente se entendería y podrían dialogar con ellos y preguntarles lo que quiere decir ordenador, internet, coche, avión. El Papa me pregunta mucho sobre el hebreo. El resucitar un idioma que durante 2000 años se usaba mayoritariamente para fines religiosos. Yo le dije, Papa Francisco, es como si mañana usted decide que en todo el mundo latino se hablará en latín, en las escuelas que algunos de ustedes dirigen, en los medios de comunicación, en las transmisiones de fútbol, en los jardines de infancia o en las redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Pero no podemos hablar de logros sin señalar la mayor ola inmigratoria de la historia de la humanidad per cápita. Casi 3,5 millones de judíos que hablan más de 70 idiomas llegaron a Israel desde 120 países, creando un mosaico cultural enorme, en el que a veces se producen también conflictos. Cuando yo llegué a Israel en los años 70, había aquí que 3,5 millones de personas. Hoy hay 6 millones más. Y había un tipo de pan y un tipo de queso en el supermercado. Hoy Israel es uno de los mayores centros de tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, nanotecnología y de compañías unicornio. No obstante, nos quedan importantes asignaturas pendientes que en parte pasan también por ustedes, las comunidades judías. Necesitamos lograr la paz con todos nuestros vecinos y agrandar los llamados acuerdos de Abraham con los países del Golfo, encabezados por los Emiratos Árabes, por Bahrein y también por Marruecos y Sudán. Las comunidades judías de la diáspora pueden ayudarnos a acercarnos a otros países, por ejemplo Arabia Saudita, Omán, Kuwait y otros, y también a los palestinos que viven al lado nuestro. ¿Qué pienso que podríamos hacer todos juntos? Lo primero y ante todo es reforzar la educación judía, tanto formal como no formal, que es el seguro de vida de nuestra continuidad, y siempre lo ha sido. Ustedes, presidentes de comunidades de América Latina y directores de colegios judíos, están en el frente de combate por la preservación de la identidad judía de cada niño, de cada joven. Cada uno de ellos es un mundo entero, y la lucha contra su asimilación es una lucha de ser o no ser. Por eso es tan crítico que cada niño y niña judíos estudien en vuestros colegios y sean parte íntegra del marco comunitario. Creo que también en el programa educativo israelí las comunidades judías no están suficientemente representadas y hay que fortalecer ese vínculo. Los israelíes no conocen suficientemente a las Keilot y se puede fortalecer programas de intercambio también desde Israel hacia afuera. Y hay algo más que tendríamos que hacer, creo que con gran urgencia. Todos y todas en las comunidades judías padecen de la continua difamación contra Israel en parte de los medios de comunicación mundiales. He visto muchas veces cómo algunos editores de medios internacionales se regocijan cuando les llega material que no habla bien del Estado judío. A menudo ese material está lleno de incorrecciones y estereotipos. Ya decía el gran Albert Einstein que es más difícil destruir un átomo que un estereotipo. Eso afecta directamente a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes.
Por ejemplo, cuando reciben preguntas sobre qué ocurrió en el Monte del Templo o hace unos días en el funeral de la periodista de Al Jazeera. En los campus universitarios la situación es alarmante. Lean la carta que escribieron hace unos días estudiantes de Harvard anunciando en su diario que en realidad por la primera vez ellos, miembros de esa prestigiosa universidad, se adhieren al BDS, al boicot y a las sanciones contra Israel. En Estados Unidos, en Harvard, los problemas son conocidos y padecidos por ustedes mucho más que nosotros. Yo creo que la diplomacia pública israelí es una lucha que hay que combatir conjuntamente, reclutando las mejores mentes del planeta. Dicen que somos el pueblo con más coeficiente intelectual per cápita y podríamos organizarnos mucho mejor en este tema también. Esta lucha por la imagen de Israel y del pueblo judío dejó de ser un lujo para pasar a ser algo crítico para nuestro futuro y para la forma en la cual vuestros alumnos judíos en estos colegios y los jóvenes en general se vean reflejados al espejo. Es difícil hablar de números absolutos, pero hace pocos años Israel pasó a ser oficialmente el país con más judíos del mundo, pasando incluso a Estados Unidos. O sea, aún sin que nadie esté obligado a hacer aliyá, Israel es ya el centro mundial del pueblo judío. No me refiero a que es el centro religioso, ese siempre lo ha sido, sino que en la práctica es el lugar que más influencia marca sobre el resto de nuestro pueblo, tanto por razones culturales como familiares. Por ese motivo, la relación entre la diáspora e Israel debe ser más natural y estrecha, más allá del sionismo o no de cada judío. Esto es algo que debemos aclarar primero que todo a los no judíos, pero también podríamos poner en práctica en nuestras organizaciones en beneficio de Israel las comunidades juntos y por separado, Beyahad Belehut. Uno de mis grandes maestros durante mi vida, el gran Abba Kovner, quien en su juventud encabezó un grupo de resistencia judía en el gueto de Kovna, en la Shoah, me dijo un día en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, donde empecé mi carrera, que quizás llegó el momento de crear al lado de la Knesset un Senado del pueblo judío, en el cual representantes de la diáspora puedan influir más cercanamente en los procesos de pensamiento colectivo y los israelíes conozcan mejor y en tiempo real las implicaciones de lo que ocurre en las diferentes Keilot. O sea, un parlamento, una cámara parlamentaria que se ocuparía de los temas que conciernen a todo el pueblo judío: educación, religión, lucha contra la asimilación y antisemitismo y diplomacia pública. El gran Abba Eva decía que en un país como Israel, quien no cree en milagros no es realista. Juntos, hagamos más y más milagros. Ya que, como decía Ben Gurión, las cosas difíciles las hacemos inmediatamente. Las cosas imposibles tardan un poquito más. Muchas gracias y espero verlos cara a cara muy pronto aquí en Israel o en México o en cualquier otro lugar. Realmente, porque las palabras y las ganas de hacer cosas siempre están, y la diáspora creo que es incondicional a Israel por otras motivaciones, el aspecto religioso, el aspecto del sionismo en sí, pero eso a la larga se ha ido perdiendo. Y hoy día tenemos un gran gap entre lo que piensa Israel de la diáspora y qué es lo que quiere la diáspora de Israel. Y ahí tenemos una distancia que tenemos que cerrar. En gobiernos que cambian bastante, no estoy diciendo que bueno es malo, pero en los últimos años, ¿cómo podemos también hacer que esto perdure en el tiempo y no sea una gran idea? Muchas gracias, Enrique, y gracias por la oportunidad. Gracias, Gerardo. Juntamos una o dos preguntas y respetamos. Marcos Meta, de México, también quiere preguntar, por favor. Hola, Enrique, qué gusto y gracias por tu presencia y por compartirnos siempre tus muy claros y contundentes conceptos. Un poco en el sentido de la pregunta de Gerardo. La pandemia nos demostró muchas cosas, nos enseñó, nos cimbró a la mayoría
tanto en lo individual como en lo familiar y en lo institucional. Y una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia también es la capacidad de poder resolver problemas complejos, y también nos enseñó lo que carecemos, lo que todavía tenemos que resolver. En lo personal, y también lo comparten muchos de mis compañeros en la dirigencia de las instituciones de mi país, es que sentimos que la reacción de Israel en el momento de la pandemia respecto a las comunidades y a las instituciones judías que estaban sufriendo muchísimo durante la pandemia, dejó mucho que desear en cuanto a que, por ejemplo, el tema de los viajes y las restricciones. Habemos quienes tenemos hijos viviendo en Israel, o quienes tenemos hijos que acababan de hacer aliyá a Israel, y Israel solamente permitía el llegar o el ingresar a Israel a quienes tenían o un pasaporte israelí o una deuda de Ole Hadash. Y eso pues pone en entredicho el concepto de si es o no, que está plasmado en la Declaración de Independencia, sobre el tema del hogar nacional del pueblo judío. Porque pues quizás sí, pero en ese momento Israel decidió que solamente es el hogar nacional para quienes ostentan el pasaporte israelí o están en proceso de ostentar el pasaporte israelí. ¿Qué opinión tienes al respecto de ese concepto y si estamos en un momento en el que tenemos que redefinir ese pacto? Si tenemos que cuestionar el principio de cuál es el estatus jurídico de los judíos de la diáspora frente al Estado israelí. ¿Una más? Gracias por las magníficas preguntas. Un momentito, Enrique, hay otra pregunta. Sí. ¿Cómo estás? Ok, muy bien, Anabela, muy ¿Todo bien. bien? ¿Aquí me ves, Enrique? Te veo perfectamente. Gracias. Bueno, obviamente también muy contentos de no tener que gastar en viáticos con esta tecnología. Creo que todos nos gusta la idea, Enrique. Mi pregunta va enfocada más al tema de los que nos dedicamos y amamos el tema de la educación, y donde realmente el estar enfrente de un salón de clases con nuestros alumnos. La pregunta, con toda tu experiencia, es: ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que nos puedes hacer en nuestra educación judía, justamente aquí en Agora, en la diáspora? ¿En qué debemos realmente de enfocarnos, dados todos los cambios que comentas? Es muy interesante escuchar todo lo que de alguna manera va evolucionando. Hablamos en este congreso el día de ayer, estaremos hablando mucho de educación, estaremos hablando mucho de liderazgo, estaremos hablando mucho de disrupción. Pero ¿cuál sería realmente cuando tenemos a un Moreo, una Moral, un Mejanjim enfrente de los alumnos? ¿Qué debemos de hacer diferente? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que las empecemos a aplicar de inmediato y no nos vayamos de aquí el día de mañana simplemente con ideas y buenas voluntades, sino que realmente podamos tener una lista tal vez únicamente de 3 acciones que debemos de implementar de inmediato dado estos cambios? Gracias. Ok, paramos aquí con las preguntas. Cada pregunta puede ser un congreso de 2 días para dar respuesta a estas preguntas. Por eso lo que vamos a hacer, Enrique, en 5 minutos si puedes, y yo sé que tú puedes, en 5 minutos dar respuesta a estas 3 preguntas. Enrique, por favor. Bueno, es como un semestre, ahora vamos a empezar a desarrollar las ideas, pero yo creo que no habéis dicho tantas cosas ciertas en el camino. Yo discrepo de la política que fue adoptada en Israel en relación al mundo judío durante el COVID-19. Yo creo que fue un grave error que demuestra que hay aún un sector muy amplio en Israel que no entiende que estamos hablando de nuestras familias, de nuestros hermanos, de gente que, según la ley israelí, puede obtener inmediatamente la nacionalidad israelí al pisar del Gurión. Y hay que desarrollar esta solidaridad, hay que educar para esta solidaridad también en Israel,
y también en la diáspora. Decirme qué podemos hacer como educadores es bien complicado. Yo creo que hacéis cosas extraordinarias. Yo creo que sois, en realidad, lucháis con todos los medios que tenéis a vuestro alcance. A veces no son suficientes para conseguir atraer a los jóvenes, a los niños, que puedan recibir educación judía. Pero todo parte de un tema esencial, y ese es la identidad. Yo os recomiendo leer el texto de Martin Buber, El judaísmo y los judíos, donde él explica el dilema entre las dos formas de identidad básicas que existen. Aquella que está basada en donde tú naciste, la vivencia, aquello que hay a tu alrededor, que tú ves a tu alrededor. Naciste en México, te gusta la comida mexicana, te gusta el fútbol, te gusta una música muy determinada, te vistes de una manera determinada y te identificas dentro de esta sociedad y dentro de todo esto, y esto a menudo puede llevar a una cierta asimilación, como vemos en algunos países del mundo, frente a la esencia, que es aquella cadena histórica que nos une de memoria colectiva, que nos une por generaciones a nuestros antepasados, y que tenemos que convencer a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes en las comunidades, a través de educación formal e informal, que somos parte de esa cadena y que no tenemos el derecho de romperla, pero no por el lado negativo, sino por el lado positivo, porque tenemos derecho a mantener y a preservar nuestra identidad. Ahora, todo esto es muy bonito, o sea, esto es una ideología, esto es, si queréis, una estrategia, pero ¿cómo se hace en la práctica? ¿Cómo llevamos a que realmente la gente de la diáspora, los 8 millones de judíos que viven fuera de Israel, miren a Israel como un centro para ellos, un centro mundial en la forma como se refieren al Estado judío? ¿Y cómo hacemos que los 6 millones y medio, casi 7 millones de judíos que viven en Israel, miren a la diáspora con el mismo cariño, con el mismo calor, con las mismas prioridades que son necesarias para unirnos y para que el futuro sea conjunto? Yo creo que todo parte de un brainstorming. Tenemos que traer las mejores mentes que sean capaces de levantar una campaña mundial dentro de las comunidades judías y dentro de Israel, con todos los medios necesarios. Aquello de la diplomacia pública o la asbara es solo un aspecto, porque nuestra forma como nos vemos al espejo es muy importante, pero es mucho más que eso. Tenemos que pensar en lo que hay algo que yo aprendí en Emiratos Árabes Unidos, encontrándome a menudo con el presidente, que se llama Mohammed bin Zayed. Ellos planifican a 50 años adelante. Probablemente parte de lo que van a planificar no va a ocurrir jamás. Pero llegó el momento, hoy que Israel es un Estado fuerte, hoy que tenemos comunidades que a pesar de todo están organizadas. Mírense a ustedes, es increíble, los chinos me vienen a preguntar cómo la diáspora judía se organizó. Ellos tienen 50 millones por lo menos de chinos fuera, y ellos quieren organizarnos como el pueblo judío lo está haciendo, nos miran como un ejemplo. Vamos a hacer algo, vamos a crear un foro de las mentes más brillantes que tenemos. Tengo amigos aquí en Israel que son premios Nobel. Vamos a sentarnos con gente de distintos campos y vamos a pensar qué debemos de hacer, cuál es la estrategia, dónde tenemos que llevar este barco extraordinario que es probablemente el pueblo más antiguo de la humanidad, que sigue existiendo, que logró sobrevivir mientras otros han desaparecido a lo largo de la historia. Está en nuestras manos y estamos en un momento muy crítico. En Israel hay que hacer una campaña interna, no solo con los políticos, sino con la opinión pública también, y con las escuelas y los programas escolares, para que la diáspora esté presente y esta solidaridad se desarrolle mucho más. No solamente que haya Masá y Taglit viniendo a Israel, sino que también los jóvenes israelíes vayan a las comunidades judías, más que hoy a hacer un trabajo. Los europeos que intentan crear una identidad europea, ¿saben ustedes cuál es el mayor éxito de ellos desde que crearon la Unión Europea? Es un programa de intercambio de estudiantes que pueden hacer un semestre en otro país de Europa y a través de esto conocen jóvenes y se casan o se quedan viviendo allí, o de alguna manera se crea un vínculo y a la larga se formará
quizás una identidad europea. Tenemos que reforzar todos estos medios, todos estos instrumentos, y está en nuestras manos. En la época que citasteis, la época post-corona, yo digo que hay que inventar, hay la cerveza corona, hay que inventar una cerveza que se llame post-corona. Yo creo que tenemos que pensar en el futuro. Es ahora el momento de concentrarnos y aquí en Israel o en otro lugar en la diáspora reunirnos y empezar a pensar cómo llevamos todo esto adelante. Enrique Zimmerman, muchísimas gracias por compartir conceptos muy importantes y por apoyarnos en este congreso y por estar presente aquí en vivo y en directo aquí en Cancún. Muchísimas gracias y nos despedimos con un cordial shalom. Adiós, Enrique. Adiós, os aplaudo yo. Hasta siempre. Shalom a todos.